a intentar otra vez. Muy buenas noches que tengan todos ustedes. Bienvenidos, señores y señoras de nuestro auditorio. Estamos aquí con esta transmisión desde la cabina y para Cálamo Centro Literario. Le damos la bienvenida a Jaime Palacios. Jaime Palacios, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Espe? Muchas gracias. Qué bueno. Les voy a leer un poco quién es Jaime Palacios, una pequeña semblanza para darnos una idea de nuestra personalidad de hoy. Jaime Palacios es escritor, creativo publicitario, promotor cultural, profesor de guión cinematográfico, editorialista y editor de libros, revistas y periódicos. Fundó y edita el periódico alternativo e interuniversitario Nave en 1987, que inauguró lo que en Estados Unidos se conoce como Free Press. Aparte de ser la primera en manejar un punto de vista estudiantil sin censura. También editó la revista electrónica Elle, cuyo objetivo principal fue fomentar la lectura. Actualmente escribe un guión cinematográfico y cultiva la narrativa en sus variantes breve y brevísima, o microcuento, comedias para teatro y guión para cómics. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Pe. Pues mira, justo hablando de en esta semblanza, a mí me gustaría que nos cuentes un poco esta variante de la narrativa que es el cuento breve o microrrelato, que nos expliques un poco de qué se trata, porque es hasta donde entiendo la parte, en tu parte de escritor, digamos, en lo que te especializas más, ¿no? O digamos que me he especializado en los últimos años. Es gusto, es afición. El cuento, como lo conocemos, tiene 200 años. O sea, hubo un tiempo que la narrativa no diferenciaba bien entre novela y cuento o relato largo. No estaban los límites bien marcados. Allá por el siglo XIX, Edgar Allan Poe, entre otros autores, empezó como que a delimitar lo que es el cuento y a establecer las características del cuento como lo entendemos ahora. Sin embargo, tú lees cualquier cuento de los escritores, digamos, de esa época, son bastante largos. Hace algunas décadas como que empezaron a aparecer chispazos de microrelatos, como aquel famoso cuento del dinosaurio de Miguel Ángel Asturias. Pero fueron así como que chispazos. Creo, hasta donde yo he visto, que fue en este siglo, y gracias a las plataformas o a las redes sociales, principalmente el Twitter, que marca límites en la escritura, que a alguien se le ocurrió empezar a convocar a los escritores a escribir dentro de los límites de palabras o caracteres que te permiten plataformas como esa. Y me acuerdo haber visto hace más de 10 años concursos o convocatorias que te invitaban a escribir lo que tú cupieras en un tweet, o sea, no más que eso. Y tenemos una como, para que sea llamado microcuento o relato breve, hay como una dimensión, o sea, ¿cuál es la diferencia importante entre un cuento normal, un microcuento o un cuento brevísimo, como los Sí. minimalista diríamos, ¿no? No, Como y incluso hay ahorita nanorelatos que son de menos de 50 palabras, por ejemplo. pues súper No, pequeñitos. si te fijas en las convocatorias, no se ponen de acuerdo, le varían ahí un poquito en los márgenes. El nano es el más chiquito y estás hablando a veces de una frase. Sigue el micro, que son visto que marcan alrededor de 200 palabras, te digo, con variantes, a veces ponen 150, a veces se extienden a 500, pero 200 es como que un promedio. De ahí está el cuento breve, mientras no pase de 10 cuartillas, a veces que dicen 20, por ahí anda. Pero como que la tendencia moderna, y insisto, creo que son las redes y las plataformas sociales las que lo marcan, es a lo chiquito. O sea, el reto de condensar y decir en poco, mucho. Y vaya que es un reto, ¿eh? Porque normalmente creo que un gran problema de la narrativa es que uno se va, pero se extiende muchísimo. Sí. Entonces, más es menos, diría por ahí Sí, alguien, ¿no? sí. Y creo que es un reto súper importante. Los libros que has escrito tú, recuérdame, son Fantasmas Incomprendidos, El libro de oraciones. el libro de oraciones. Bueno, los que son de pura narrativa, tengo libros biográficos de investigación, tengo un par de volúmenes de historias de Monterrey, reales, aunque están contadas como relato, Monterrey en lo alto, 1 y 2. Y estos libros que son tuyos como Fantasmas Incomprendidos y el libro de oraciones, por ejemplo, ¿nos podrías hablar un poquito de cada uno? Porque después vamos a hablar de tu nuevo libro que lanzaste hace muy poco, ¿no? Que subiste Que apenas está por publicarse. ¿En dónde? Sí. Es una colección que lanza Planeta. Es una colección, Es electrónico. No, electrónico y impreso manejan ambas. Mira, okay. Que la ponen a disposición a todas las librerías de habla hispana en las que distribuye Planeta,
pero están ahorita, estamos en revisión. Pues ahorita llegamos a ese. Primero háblanos de estos dos libros que sé que lanzaste, pues que hace ya el de Fantasmas Incomprendidos. Me acuerdo que la presentación del libro fue en la Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León hace que como unos 3 años. No, fue en Colegio Civil. Entonces a la que yo fui no fue la primera. Fue la segunda presentación, exacto. Okay. Fue en la feria, en la Wanleer del 2018. Y ese mismo año se hizo un festejo de Día de Muertos que inauguraron sus altares y te acuerdas que hicieron un panteón en el patio de escritores, te acuerdas que pusieron lápidas. Sí. Y entonces como que conjuntamos, le comenté a Toño, oye, pues está este libro, dice, pues lo volvemos a presentar, hacemos un coloquio así de fantasmas aquí en la casa, inauguramos el altar, inauguramos el patio, todo el montaje, entonces hicieron como que un festejo de Día de Muertos. Y ahí se hizo una segunda presentación. ¿Y este libro se puede conseguir ahí en la Casa del Libro? Lo manejan ellos. Y bueno, fue una coedición, Casa del Libro con Anasio, una editorial del sur. Fueron en partes, pero la impresión la hizo la universidad. Y son microrrelatos, ¿verdad? Es relato breve y microrrelato, sí. Y nano también, hay de los 3, de los chiquitos. Que a mí siempre me ha llamado la atención, es como creo yo, como una virtud muy particular poder escribir en este formato, Yo siento que de repente se pierden un poquito los límites entre narrativa y poesía. Porque la poesía también tiende a lo breve, o sea, a cuidar muy bien las palabras para decir más con menos. Sí, tienes razón. Y los microrrelatos también caen un poco en la parte poética, por supuesto, ¿no? Sí, aun cuando la intención no sea esa, es el hecho de tratar de abarcar más con menos, o sea, por los límites del género o del formato, forza a buscar palabras que cada palabra te diga más de lo que, o sea, que evoque, ¿no? Que sea más connotativa, como se hace en la poesía. Claro. Oye, ¿y tu último libro que se llama Quizás la Navidad? Sea un asunto de voltaje. Sí, quizás la Navidad sea un asunto de voltaje. Ese es el título, ¿verdad? Sí, que es una colección de relatos también, relato breve, micro y nano, de temática navideña, de todo tipo de tonos. O sea, algunos bien tranquilamente podrían ser cuentos de Navidad, esos que pasaba la televisión todos los años, hasta hace poco, creo que todavía lo hacen. Y otros son más oscuros, más irónicos. ¿Y por qué el título? ¿Por qué seas un asunto de Navidad? Estuve leyéndolo ayer en la noche, no lo alcancé a terminar, me lo mandaste bien tarde. O sea, como no duermes, como quiera. No sí, como quiera no duermo. Y lo estuve leyendo y me llama la atención varias cosas. Uno, pues por un lado, como esta capacidad de sintetizar mucho, ¿no? Como las cosas y dar un mensaje, pero también como tus mensajes irónicos un poco, ¿no? Tienes un sentido del humor ahí particular y que a veces hay que releerlos incluso para cachar qué estás diciendo, ¿no? Como captar de por dónde va. Pero mi primera pregunta concretamente es ¿por qué un asunto de voltaje? Bueno, es el título de uno de los cuentos. Sí. Entonces me gustó como que ese en especial para representarlos a todos. Si te fijas, la Navidad es una fiesta electrónica. Es una fiesta de luces. De luces, sí. Sí, es una especie como yéndome así a las aldeas de antes, en que las luces pues eran llamas o eran velas, eran otro recurso que se daba, era una manera de contrarrestar la oscuridad o el miedo a la oscuridad, a la época más oscura del año, que es el invierno. Y que juegas mucho con ese asunto, ¿no? De la parte de la oscuridad, la luz, las estrellas, sí. Incluso hay un poco como de violencia incluida, ¿no? El narco ¿cómo se llama ese cuento? Que creía en Santa Claus. El narco que creía en Santa Claus, sí. Sí, es que no hay una tónica. Hay unos que son muy blancos, así como para hacer películas familiares en televisión en Navidad, otros que son más amargos, más irónicos, más posmodernos. Dominan casi todos un género fantástico, no todos, hay uno que otro que son así realistas o hiperrealistas, como esos que hablas de que fueron escritos en la etapa pues violenta que tuvimos hace no muchos años aquí en Monterrey. Entonces, normalmente cada Navidad desde hace mucho tiempo escribo 1 o 2 y luego de ahí seleccioné para hacer estos. Entonces, sí hay un reflejo del paso del tiempo aquí en Monterrey. Que eso es lo que me pareció muy interesante, o sea, cómo estos cuentos de Navidad tienen una vigencia o tienen una actualidad tan fuerte entre que estás mezclando un poco de ficción o mucho de ficción y la parte de fantasía, pero a la vez estás metiendo rasgos muy interesantes de humor o ironías
Ajá. y una realidad muy cruda, pero está como sublime, ¿cómo decirlo? En una palabra es como de una manera muy sublime que lo vas metiendo en tus cuentos, ¿no? Eso me pareció, además son chiquititos, o sea, es como doble reto, me parece, ¿no? Sí, sí, pues de los más grandes se me hace, creo que hay uno, 2 cuartillas, yo creo que Dos es el cuartillas creo que fue el más, más largo por ahí. Dickens se equivocó, estaba viendo, ¿no? Y hubo uno que me gustó, ahorita, ahorita si lo encuentro para preguntarte. Y este es tu último proyecto. tengo dos a la par, el otro, pues también espero que salga el año que entra, son cuentos de ese tipo, también muy breves todos, sobre Monterrey. En ambos casos hay, en este por ejemplo invité a dos artistas a ilustrarlo. Son Olga Martínez y Eduardo Oraná. Ambos comparten un taller, son artistas locales y les gustó mucho la idea de ser los ilustradores. Y les dije, bueno, ¿por qué no, ya que el libro se va a hacer, que vaya acompañado? Porque para que sea un poquito un libro regalo, ¿verdad? Un libro, les gustó mucho la idea, entonces ilustraron todos los relatos, cada uno lleva una imagen y hacen la portada también. Sí. Y bueno, así va a salir. Mi idea era que se hubiera presentado ahorita en Navidad, se atrasaron un poquito en el proceso, entonces aunque yo creo que vaya a estar disponible en línea pronto, me imagino que lo estaré presentando hasta la otra Navidad. Que Pues bueno, nos invitas, hacemos una presentación también sí, ahí en Cálamo, ¿no? ándale, claro, sí, y sirve que ya sea pues normal como antes, ¿verdad? Sí, Con pelito y ojalá todo, pronto. galletitas y no por Y Zoom. Y el otro, es un proyecto que le propuse a Toño Ramos de rescatar un montón de historias de Monterrey, se llama Monterrey Imposible. Son relatos de corte fantástico sobre Monterrey, muy breves y también algunos humorísticos, representan varias épocas. Y aquí estoy invitando a los moneros de Monterrey. Los invité como a 15, ya muchos han respondido. Entonces, a diferencia de Navidad, que son dos ilustradores, hay una tónica, acá va a ser una muestra digo, una colección de relatos acerca de Monterrey o de cosas que han pasado en Monterrey, porque van desde el más antiguo que habla del huracán Gilberto, por ejemplo, hasta el COVID. Alcanzo a tocar la primera etapa de la pandemia. Pero van acompañados por caricaturistas o ilustradores que abarcan varias generaciones y que todos tienen en común haber tenido cercanía con la revista Nave, que fue una revista un tabloide que publicamos por más de 20 años. Entonces hubo varias generaciones pues de chavos que empezaron desde estudiantes. Entonces fueron así como que varias camadas, invité así gente de varias para que también... cada uno ilustrará algún relato. Sí, Esa es exactamente, la idea. esa es la idea. Entonces, pero aparte que sea una especie de catálogo de artistas de la ilustración de Monterrey. O sea, aquí son muchos los que están participando, hombres y mujeres. Sí, y ahorita que hablábamos de tus libros, esos son los libros que firmas tú. También sé que has hecho cualquier cantidad de libro. ¿Podríamos decirte que eres un ghostwriter? ¿Un escritor fantasma? ¿O cómo es como todo tu proceso? Porque, a ver, vamos a ver. Por un lado, hay muchos libros que has editado, ¿no? Ajá. Eres como el editor de cabecera de Cálamo, ¿no? Y me consta que por ahí se han editado cualquier cantidad de libros en donde pues tu crédito es ese, editor. Pero hay muchos otros libros que me gustaría que hablaras de esta parte de tu trabajo, que es estar como tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. O sea, tú estás coescribiendo o apoyando a una persona que quiere contar su historia, pero la cuenta él apoyado en ti, ¿no? Cuéntanos un poco de este trabajo, este proceso, porque yo creo que hay mucha gente interesada en contar su historia, Uh-huh. sin embargo no podría por diferentes razones, o por tiempo, o porque no quiere escribir, o porque no se le da, o por la razón que sea, no la podría escribir. Entonces creo que esta parte de tu trabajo tras bambalinas para apoyar que una historia llegue a ser libro, llegue a ser contada, me parece un trabajo sumamente invaluable. Háblanos un poco de este proceso, por favor. Sí, sí, aquí son varios roles diferentes. Suena como que una sola cosa. Pero puede ser desde que tú seas el escritor. Entonces, tú, Esperanza, me encargas contar algo que te pasó que tú no puedes contarlo. Ya sea porque no tienes las herramientas, o el tiempo, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, yo lo escribo, lo publico, por encargo tuyo, pero es un libro firmado. Otras veces es el ghostwriting, como dices, que también eso ya se está haciendo mucho aquí en Monterrey. Entonces, te doy voz, o sea, son tus ideas, darles forma, escribirlas, tú le das el pulido final para que se sienta tu voz, pero es interpretarte a ti y ponerlo en papel. Y otra es la edición, o sea, me das un borrador en el cual no tienes seguridad, entonces vamos dando forma a ese borrador, corrigiéndolo hasta que queda listo el documento para pasar al proceso de edición.
Yo siento que aquí es un trabajo intermedio entre la literatura y la comunicación. O sea, somos colegas, estudiamos comunicación. Cuando estudias comunicación, buscas facilitarle canales a alguien. Entonces tú estás en todas las etapas, la etapa de emisión, la etapa del canal, la etapa del mensaje, inclusive atentos a la etapa de la recepción. Entonces, a veces tienes que ser la voz de alguien que no tiene las herramientas para hacerlo. Cuando eres literato, es tu voz. Tú quieres, son tus ideas, tus vivencias, tu historia, tus inquietudes. Cuando eres comunicador, es prestarle tu voz a otros. Y bueno, sí, pues tengo mucho tiempo haciendo esto para empresas o para universidades o particulares. O particulares, sí, exacto. Inclusive he ido proyectos interesantes porque alguien me pidió contar la historia de su familia como novela, por ejemplo. Una novela que se iba varios siglos atrás. O sea, una persona que investigó desde el primero de su nombre, de su apellido que llegó a México hace 200 y pico de años hasta el presente. Pero novelarlo, y luego quería que lo contáramos como aventuras. Entonces fue un formato diferente a petición. Ficcionado. Sí, ¿ese lo leí? Sí. Sí, ¿verdad? Es el que me prestaste para leer El Desmero de Reynoso, basado parte en documentos históricos, porque esta persona tomó como un hobby muy serio meterse a investigar todo lo posible. Claro, hubo documentos que hasta la fecha no han aparecido, entonces hubo que llenarlos con imaginación, como se hace en la novela histórica. Lo que me parece así súper interesante es que bajo esta premisa, cualquiera podemos potencialmente tener el libro de nuestra vida, de nuestra familia o de algún tema. O sea, la única cuestión es encontrar a alguien como tú, digamos, que pueda apoyarnos para que nos ayudes a tener esa voz, ¿no? O a encontrar esa voz, lo cual me parece que es súper interesante porque también das talleres de escritura con nosotros y una de las principales cosas, tú lo has notado tanto como yo, es como este miedo a exponerse, este miedo a escribir, ¿no? Y ¿qué tanto tú crees que eso detiene a una persona para contar su historia? Muchísimo. Para muchas personas esto es casi como el miedo a hablar en público. El miedo a decir las cosas. Ahora, para algunos se convierte en un reto hacerlo ellos mismos y eso está padre. Entonces les damos asesorías, cursos, coacheo, ¿verdad? Para que lo vaya llevando de la mano, porque hay bloqueos que se dan sobre la marcha, bien curiosos. Hay gente que se le da el bloqueo así como las caricaturas de Snoopy, ¿no? La primera palabra es un bloqueo, el inicio justo. ¿Te acuerdas de aquella caricatura que está con su maquinita de escribir y se va toda la tira cómica y para poner él al final, perdón? Eso es real. O sea, hay gente que el bloqueo es poder reiniciar, otros es poder acabar, otros es contar ciertos episodios. Entonces, obviamente, que lograr ayudar a que alguien lo haga solo, implica mucho esfuerzo, pero es un buen reto. Y hay gente que se espera a lo mejor a que ya se jubiló, a que está sin trabajo, a que está en una etapa de la vida así como de receso o de descanso. Pero otros de plano no quieren, dicen, no, por alguna razón hay una celebración familiar, hay algún evento próximo, en las empresas también, un cambio de dirección, un homenaje a los fundadores, y no, más bien lo que deseas es que alguien lo haga, que se meta, que se dedique de tiempo completo. Sí, que le involucre todo su tiempo, ¿no? Sí, exacto, y fíjate, esto es en varios géneros, o sea, se puede hacer en guión para cine, se puede hacer en teatro, porque también ha habido gente que lo ha solicitado, un libreto para teatro en base a una idea de alguien o a una experiencia de alguien o de algo que escribió esa persona inclusive, que no se siente muy seguro, pero dice mejor pónmelo en este formato. Claro. Bueno, pues aquí entonces como la invitación es si tienes como la intención o las ganas de escribir y contar la historia de tu familia como lo hemos hecho, ahorita abordo ese tema de las historias familiares que nos ha tocado hacer juntos. Ajá. Pero el mensaje, digamos, sería si es posible, ya sea que lo escribas y que quieras aprender a hacerlo, porque ¿cómo se dice? Escribir se aprende escribiendo, ¿no? ¿Cómo es? Y y por otro lado, si no lo quieres hacer porque no quieras ponerte a escribir, la posibilidad de que buscar a alguien con tus herramientas y tus características que te ayude a contar la historia. En todo caso, creo que si hay esa pequeña inquietud dentro de una familia o de una persona, con esto nos queda muy claro que eso no tendría que ser el impedimento. Se puede lograr.
Ujú. Y que eso nos lleva como al punto final de esta entrevista, digamos que es la parte de cuando se logra hacer y se da ese paso, estos legados maravillosos que nos ha tocado a ti y a mí presenciar, ¿no? La vida de la familia Higa, por ejemplo, que se documentó hace muy poco, hicimos 3, 4 libros más con las historias familiares Ujú. y que utilizamos diferentes recursos, ¿no? Tanto el video para después escucharlos Ah, sí, sí. y de ahí partir a contar la historia y que en algunos casos pues el patriarca acaba de fallecer hace un mes Sí, sí, claro. y ya Y les quedaron todos los videos, todo el lo hicieron libro, justo a tiempo, está sí. justo a tiempo, súper agradecidos y quedó la historia de su familia plasmada en un libro, ¿no? Y este trabajo fue un trabajo que yo nada más fui un vínculo, pero tú fuiste el ejecutor principal para contar la historia de esta No, bueno, tú familia, ¿no? estuviste involucradísima en ese Pues sí, proyecto. sí estuve, pero la voz como tal, yo no metí mi cuchara, como dicen, para 2, 3 cosas ahí que hicimos como medio de realismo mágico, que me molestaste tanto con eso. Pero la parte de lo importante aquí es que hemos logrado en el transcurso de estos años que estamos trabajando juntos, apoyar y ser un instrumento para que las personas se queden con un legado invaluable para sus familias, ya sea que lo escriban o ya sea que nos utilicen Sí. de alguna manera para lograr escribirlo, ¿no? Y en esta Navidad estoy a punto mañana pasado de 4 de los libros que hemos hecho se entregan a sus familias. Ah, qué bueno. Entonces cada vez creo que esto, y por eso a mí me gusta la idea de difundirlo cada vez más, porque vemos las caras de satisfacción de las personas, el orgullo de poder dejarle a sus hijos, sus nietos y las generaciones que vienen un legado como este, ¿no? Sí. Entonces, Jaime, para concluir, necesitaría que me digas, ¿cómo cuándo crees que pueda estar disponible tu libro? ¿El de Navidad? Sí. Pues mira, originalmente habían ellos planeado que estuviera para fines de noviembre. Ya se les desfasó, no sé, igual y queda ahorita en diciembre. Pero no sé cuándo lo ofrezcan en las librerías, será a principios de año a lo mejor. Pero como es un libro regalo, o sea, ilustrado, así bonito, mi intención sería que a lo mejor se presentara el año que entre, octubre, noviembre, ¿verdad? Que dices, ya está aquí disponible, regálalo en Navidad, algo así. Ojalá, sí. Pero yo espero que en librerías pueda estar en los primeros meses del año, como quiera. Sí. Uh-huh. Y si no, en la plataforma de Planeta, pues, se va. Bueno, ellos sí deben ponerlo ahí, hacen un catálogo de libros, y lo van a ofrecer ahí tan pronto esté ya listo. Bueno, Jaime Palacios, pues muchas gracias por habernos acompañado a cabina y esperemos que vamos a dar un teléfono donde te puedan localizar. ¿Te lo sabes o te? Pues mejor el de Cálamo. Bueno, podemos dar el de Cálamo, es el 8180, que es un WhatsApp. 8180-775566 para todos aquellos que tengan como ganas de que su historia sea contada. Y quiero hacer una aclaración aquí antes de cerrar, que no tiene que ser un libro que se publique ni que salga en librerías, puede ser de verdad que quede en el ámbito particular, familiar, que sea un libro, por ejemplo, los tirajes que hemos hecho de 30 o 50 libros, que es solamente para cada uno de los integrantes, ¿no? Como cada cabeza de familia, un libro o dos, y que es una historia que queda en el ámbito íntimo, ¿no? De una familia. Hay gente que ha hecho eso, por ejemplo, con su tesis, con un informe, con una presentación de un proyecto que le da forma de libro y le da portada y todo y edita una cierta cantidad, porque le sirve a veces como referencia de su trabajo. Claro. El otro día estábamos haciendo el libro de Magdala, sobre esta iglesia de Magdala, que está sí. ya en proceso y que va a quedar una cosa maravillosa. Bueno, platicaba con la persona que estamos haciendo este libro. Me enseñó, por ejemplo, que esa es otra, yo no sabía, hizo un libro antes, mucho antes de conocernos, de puras fotografías con pequeños, como renglones, ahí sí que también como microrrelatos de eventos especiales. Y el libro es básicamente, es una portada dura y es muchas fotografías y da como pie de foto contando eventos especiales. Y es eso, o sea, la historia se cuenta por sí misma a base de imágenes, ¿no? Y bueno, toda la parte esta de las microhistorias que contextualicen las fotos. Y me pareció también un trabajo precioso e invaluable, ¿no? Para poderlo hacer. Para ofrecerlo y que muchas familias lo puedan. Él lo regaló en una Navidad, tengo entendido, también en un ámbito familiar, ¿no? Y es que había un cierto como terror hacer libros porque por décadas, ¿verdad? Hacer un libro te implicaba un tiraje mínimo de entre 500 y 1000 ejemplares. Ninguna imprenta te hacía menos. O si te decía, ok, te hago 50 o 100, pero te va a costar igual que hacer 1000.
Porque Sí. el costo de poner la máquina y de que el papel que se gasta hasta que está ajustada la tinta es lo mismo. Entonces dice, pide los 1,000. Y la gente dice, ¿dónde va a tener un cuarto lleno de libros? Sí, no, no, no. Afortunadamente eso ha cambiado porque ahora tenemos la tecnología que está de nuestro lado por ese lado, donde Ujú. se pueden imprimir tirajes muy cortos, Ajá. digo, muy pequeños, como 30, 50, y claro, obviamente el límite ya en offset es lo que quieras, ¿no? Pero además está como la parte de subirlo en una plataforma como Amazon también, Ujú. y se piden los libros on demand, como le dicen ellos en Amazon, y entonces existen ya muchas formas de poder accesar de forma realmente económica, o sea, es que es una cuestión que las personas tendrían que acercarse e investigar, porque sí es factible. O sea, lo que hemos descubierto es que con el apoyo de tanta tecnología que hay ahora para imprimir y diferentes plataformas, es factible. O sea, de repente hay cosas que cuestan mucho más caras que Ujú. tener la historia de tu familia documentada en un libro. Verdaderamente, ahora sí que probado, ¿no? Sí, sí, cierto. Sí, Sí. cierto. Bueno, Jaime, pues muchas gracias. No, gracias a ti, Espe. Hasta luego. Sí, hasta luego.